En cuanto a los hechos de la adquisición de la refinería de Pasadena por parte de Petrobras, en ese momento todos ustedes mostraron eso en las noticias, en los periódicos, en los medios digitales, así como también muchas veces en la televisión. Esas informaciones fueron exhaustivas y estaban basadas en las actas de las reuniones de la Junta Directiva de Petrobras. Basándose entonces en esos documentos que nosotros enviamos a la Procuraduría, el Procurador General o Fiscal General de la República, doctor Rodrigo Llanovo, determinó que la investigación y afirmó taxativamente, y voy a citar, que no era posible imputar el delito de ningún miembro de la Junta Directiva, mayormente por el hecho de que se comprobó que todas esas etapas de procedimiento referentes a la parte previa del negocio se hicieron de la manera correcta. Eso también salió en las noticias y fue reseñado por todos ustedes. Fue reseñado en todas las noticias. El hecho relativo a la refinería de Pasadena había sido archivado, disculpen, el asunto referido a esa refinería. Entonces, el apresamiento del senador Amaral, en ese momento ningún elemento se presentó de manera propicia. Cualquier alteración en cuanto a eso está firmada por el Procurador General, que tiene la base en los documentos, en las actas de la Junta Directiva. Entonces yo quiero recordarles que la primera parte, es decir, el 50% de los hechos requeridos por Petrobras y que están autorizados por la Junta Directiva, eso fue en 2006. La segunda mitad, digamos, la parte restante, el 50% restante, no fueron autorizados por la Junta Directiva porque se les informó que había dos cláusulas que no estaban en la información inicial. Entonces, eso fue lo que se le entregó al doctor Llanovo. Ahí, entonces, debemos recordar también que el senador Amaral no era parte ni de la Junta Directiva ni del Consejo Directivo de Petrobras en ese momento. Entonces, en esa hipotética delación, también el senador Amaral habría afirmado que mi gobierno habría hecho gestiones frente al Poder Judicial para callar ciertas investigaciones y que yo había tomado algunas iniciativas y había realizado una reunión en Portugal, en Porto, con el presidente del Tribunal Supremo y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso. El presidente de la Corte Suprema desmintió eso en una nota oficial, afirmando que textualmente nosotros nos habíamos afirmado anteriormente ya otras cosas, o sea que el objeto de la reunión fue simplemente la discusión de un proyecto de ley que trataba de los reajustes de los servidores del Poder Judicial. El apuro por tener esa reunión se debía al hecho de que los servidores públicos de ese momento estaban en huelga. Entonces, los ministros, conjuntamente, los ministros del Tribunal Supremo, conjuntamente con los otros dos mencionados, estaban en una reunión en Coimbra. Y yo iba hacia Rusia para una reunión también de los BRICS. Y hice una parada en Porto, porque siempre nosotros tenemos que hacer escala, y yo escogí la escala de Porto para poder conversar con los ministros. En la misma línea, el senador Amaral habría afirmado que yo habría intentado negociar de una manera inmoral la designación de ministros para conseguir la libertad de
presos que estaban retenidos preventivamente. Yo nunca hablé con el senador en cuanto a ese asunto. Desde el punto de vista institucional, yo no tendría ninguna razón para pedirle a un senador que él conversara con un juez. ¿Por qué? Porque el senador no es quien participa en los procesos de designación de ministros, ni en el Tribunal Supremo de Justicia, ni nada por el estilo. Es importante destacar, resaltar que 16 ministros del Tribunal y del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, todos de estos, solamente uno votó a favor y los otros 3 votaron en contra. Entonces, es absolutamente subjetivo. Es subjetivo, es insidioso o insidiosa esa declaración en caso de que esa declaración hubiese sido hecha, claro. Por lo tanto, el ministro Marcelo Navarro, el presidente del TSJ, los señores Newton Tresotto y Nelson Chefes, todos ellos negaron la existencia de cualquier intento del gobierno en este referente. La afirmación que se le atribuyó al senador Amaral quedó claramente desmentida. Finalmente, me gustaría también hablar sobre la afirmación de que el cierre que se hubiese hecho para beneficiar de alguna manera mi campaña presidencial, el cierre de algunos de algunos tratos se habría hecho para financiar mi campaña. Esta afirmación simplemente no, se desecha por la afirmación, por los tiempos en los que fue hecha, etcétera. El 29 de junio de 2005, esa fue la fecha que comenzó la campaña y cerró en el 2006. Es decir, abrió prácticamente una semana de mi toma de posesión como ministra y distó 4 años de mi designación como presidenta de la República. Entonces, sin duda, nadie en el año 2006 tenía la posibilidad de suponer que yo sería candidata a la presidencia de la República y, anticiparse a esa situación. Por lo tanto, es absurdo. Esa asociación entre la clausura del CPI y la campaña electoral de 2010 es absurda, esa relación, ese vínculo. Yo no anticipé ni siquiera el final de esta relación y también es un absurdo entonces suponer que de alguna manera yo en el año 2006 sabía que era lo que iba a acontecer, que era lo que iba a pasar años después. Yo creo que es lamentable que el basamiento de esta afirmación sea tan hipotética y que si en caso de que haya sido hecha, el motivo único lo que tiene es alcanzar a mi persona y alcanzar mi gobierno y afectarlo, probablemente por el deseo de venganza, por el deseo mezquino, inmoral de venganza y de retaliación. ¿De quién? No se defendió quien no podía ser defendido por los actos que cometió. Muchas gracias por su atención.